Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Jándal, esto es Diálogo Abierto aquí en la señal de Grupo Fórmula, la primera cadena nacional, hoy 21 de noviembre para toda la República Mexicana a través del 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá a través de Telefórmula Estados Unidos vía las cadenas Xfinity Latino y Latino View y claro, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Esta tarde, noche de sábado, me da muchísimo gusto compartir este panel con Carlos Sandoval. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado Memo? ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo estás, Pepe, Gerardo? Y a todo nuestro público, muchos saludos. Felipe Gaitán. Un placer estar este sábado, colegas, y al auditorio también. Gerardo Gutiérrez Candiani. Encantado, buenas noches, Memo, buenas noches a todos y al auditorio. José Centeno. Buenas noches, querido Guillermo, compañeros, al auditorio también, saludos. Bueno, pues digamos que este es un gran tema, pero gran tema. Una breve antecedente, recordarán que hace aproximadamente un mes es apresado en los Estados Unidos el general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, además acompañado de su familia, y ha trascendido y se ha hablado que los agentes que lo detuvieron pues no le dieron un trato muy digno y respetuoso a la familia del general. Inmediatamente, violando la presunción de inocencia, las benditas redes sociales lincharon al general. Aquí durante varios episodios defendimos cabalmente la presunción de inocencia de cualquier ciudadano, independientemente si este sea un general del ejército o exsecretario de la Defensa Nacional. Días después, la Fiscalía de los Estados Unidos retira todos los cargos en su contra, que hay que decirlo, algunos de ellos eran ridículos, eran imposibles de creer, y finalmente pues es enviado a México para que sea juzgado por la justicia mexicana, donde por cierto el general no tiene ningún cargo en su contra. Ese es el antecedente, pero ¿qué podemos entender? Y esto es lo que vamos a debatir y discutir. Yo creo que esta es una pifia tremenda de la DEA, que seguramente tiene una agenda, yo diría, hasta de tipo personal. No puede uno explicarse que hace 2 años el general Cienfuegos fue condecorado en Washington por el ejército norteamericano. No se puede entender además que la DEA no le haya dado visto a la Secretaría de Estado y esta no le haya avisado al gobierno mexicano. Vino una primera reacción muy tibia de nuestras autoridades, pero yo calificaría que después vino una operación diplomática quirúrgica, no muy publicitada, porque así es como debe de ser, y el general Cienfuegos está de vuelta, lo cual a mí me deja en claro de manera muy personal que tanto la honra personal de él como la del ejército mexicano como institución quedan sin menoscabo, intactas. Carlos Sandoval. A ver, Memo, primero sí reconocer que lo que hizo la DEA fue un acto totalmente ilegal. De hecho, esas investigaciones, esas escuchas que supuestamente tiene y que nunca presentó, pues son totalmente ilegales, ¿no? Pero fíjate que, Memo, esto es prácticamente como una película de James Bond. O sea, aquí hay muchas cosas que van a ir saliendo y a mí me gustaría empezar con decir quién es el general Cienfuegos, ¿no? El general Cienfuegos fue director del Colegio Militar, fue oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue, como tú decías bien, fue premio William G. Perry por el gobierno de Estados Unidos, por la milicia americana, y aparte fue comandante de 4 zonas muy importantes, Memo y compañeros. Fue comandante de Chiapas, fue comandante en Guerrero, en Jalisco y en la Ciudad de México. O sea que no era cualquier persona. Yo lo que sí veo totalmente fuera de lo normal es haber escondido esta investigación y haberlo atrapado de esa manera como lo hicieron cuando estaba con su familia, haberlo tratado mal. O sea, algo estaba mal, pero también se cruza, Memo, y aquí lo analizaremos con el tema del reconocimiento al presidente Trump, a Biden, perdón, y el apoyo a Trump que da el gobierno de México. Como que se estaba tejiendo algo, como tú dices, quirúrgicamente se hizo bien en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y yo creo que por ahí puede venir el que México se haya mantenido al margen de ese reconocimiento para no estropear este regreso, porque pelearte con la milicia, Memo, pelearte con lo que son los militares, creo que al presidente López Obrador hubiera sido el desastre, más aún, que es el pilar de todos los esfuerzos que están haciendo aquí en México. Es una teoría interesante, también se ha dicho, incluso Reuters ya publicó, que parte del acuerdo es que ahora el gobierno mexicano tendrá
que entregara algún jefe gordo. de algún cártel de la droga. Lo que a mí sí me queda claro es que a los norteamericanos les preocupa mucho la colaboración en materia de seguridad en la frontera, y si tú agredes a la institución que además es la encargada de llevar esa seguridad, seguramente las otras áreas del gobierno, como dicen ellos, donde sí están los adultos en la sala, se preocuparon por este terrible error de la DEA. ¿Tu opinión, Felipe? Sí, Memo, coincido con Carlos. El caso del general Cienfuegos fue un detonante, fue una bomba cuando se dio la aprehensión en los Estados Unidos. Sobre todo porque no era el general Cienfuegos, era poner en el banquillo a toda una institución y al Estado mexicano. En este caso no es lo mismo, y algunos han querido equiparar con García Luna, no tiene ningún sentido, o sea, no se puede equiparar. Aquí estamos hablando de una institución y ya lo decía Carlos, hay una trayectoria del general, y recuerdo que él fue uno de los principales directores de doctrina militar, o sea, todavía toda la parte ética del ejército estuvo a su cargo. En este caso, el general Cienfuegos, la forma en que fue tratado, la forma en que fue trasladado y la forma en que nunca presentaron las evidencias, no fue un maltrato al general Cienfuegos, sino fue un maltrato a toda una institución. Al Estado mexicano, Felipe. Al Estado mexicano. Y sobre todo puso en entredicho, sobre todo, y generó una polémica, porque recordemos que en este sexenio, en la historia moderna del país, es el que el ejército ha tenido mayor protagonismo. Entonces estamos entre estas dos aguas, poner en el banquillo al ejército y el protagonismo del ejército mismo en las tareas civiles en este país. Nunca se presentaron evidencias, nunca se presentaron más que rumores, nunca se presentaron nada de esto. Y era increíble a veces las evidencias que se presentaron contra el general, diciendo que había notificaciones, o sea, como un descuido, como si fuera un adolescente ahí mandando mensajes. Ojo, no defiendo al general, y me parece que si tiene algo lo va a tener que afrontar, pero la forma en que se hizo no fue la mejor, y al contrario, evidenció algo al interior de los Estados Unidos, la disputa entre agencias. Porque la DEA parece, junto con el Departamento de Justicia, se va por un camino sin notificar al Departamento de Estado, sin notificar al Departamento de Seguridad Interna, y esto genera un pleito en la propia política doméstica y gubernamental en los Estados Unidos. Entonces, puede ser que México haya hecho toda esta labor, pero también evidenció esta parte y la presión de los propios organismos internacionales dentro de Estados Unidos de arreglar este asunto, porque ponía en riesgo la colaboración de México en una de las fronteras más grandes del mundo y más porosas, que sin el respaldo mexicano sería una crisis de seguridad interna para los Estados Unidos. Sin duda. Gerardo Gutiérrez. Bueno, primero desechan esta orden de aprehensión de la juez de Nueva York por un simple hecho. Primero, no hubo notificación oficial al gobierno mexicano, y eso rompe pues todos los protocolos y acuerdos internacionales que se tenían. Luego lo acusan de delitos, de 3 delitos, ¿no? Producción, distribución, importación de múltiples kilos de drogas, además de lavado de dinero, precisamente de beneficios del narcotráfico. La realidad es lo que dicen los compañeros, las evidencias contra el general Cienfuegos, al cual le quiero decir, yo lo conocí muy bien y tengo la mejor opinión del general. Yo tuve muchísimo trato con él desde Coparmex, y sobre todo en el Consejo Coordinador Empresarial. Siempre se me hizo un hombre de verdad profundamente comprometido con su país y con las Fuerzas Armadas. Entonces yo en lo personal, de manera personal, yo no creo que esté involucrado en cosas de esas, pero al final le dan un legado al gobierno mexicano, ninguna de las evidencias contundentes, no hay grabaciones telefónicas, no hay videos, no hay pruebas que impliquen contundentemente al general. Al revés, le dan un expediente de 743 hojas, donde había mensajes, como dicen, de BlackBerry, que se mensajeaban en ese momento con Francisco Patrón Sánchez, supuestamente jefe del cartel H2, que venía desde los Beltrán Leiva. Entonces, la realidad es que las pruebas son sumamente endebles. Aquí el problema es que el fiscal general de la República pues tiene el gran reto de tomar el caso en su momento, de consolidar su investigación, o sea, de ver si sigue la investigación de manera oficial sobre el caso, y como las evidencias obtenidas por la DEA
son realmente muy, muy malas y muy poco contundentes, pues tampoco va a ayudar mucho a la investigación mexicana, ¿no? Y luego tienes el otro tema. Gerardo, nos queda claro que esa investigación mexicana es solamente un trámite y podríamos adelantar que el general ya está exonerado. Yo creo que sí, y además también queda el tema del fuero, si es por el fuero civil o ese por el fuero militar. Al final, lo que sucede es que hubo un desagravio al Estado mexicano, a las Fuerzas Armadas. No se respetaron los términos de la cooperación bilateral en materia de seguridad. Obviamente esto iba a generar una desconfianza absoluta, y se vulneraban también, como te decía, todos los términos de relación en todos los aspectos de la agenda binacional al tomar una decisión unilateral tan grave como la que fue la detención del general Cienfuegos. Entonces yo efectivamente creo que no hay los elementos suficientes. Yo creo que fue un grave error de la DEA, además hacerlo de manera unilateral, y yo creo que al final para el país y para las Fuerzas Armadas es fundamental que también quede muy claro que el general Cienfuegos es inocente, si es el caso, o si de verdad tiene algo que perseguirle, pues al final que se siga hasta las últimas consecuencias. Pero es muy importante, no nada más por él, sino por el Estado mexicano y por las Fuerzas Armadas, que quede perfectamente aclarado este tema. Bien, Pepe Centeno. Bien, pues hay que entender en la dimensión política del asunto. Creo que desde el punto de vista jurídico ha quedado suficientemente claro, por lo que han dicho mis compañeros, que no hay una base legal para incriminar al general, sino que hay una decisión política que toma la DEA y la pregunta es, ¿por qué es que esta afrenta al Estado mexicano? Es decir, ¿por qué decide el gobierno de los Estados Unidos poner en el banquillo de los acusados al ejército mexicano? Y yo pregunté esto en algunas instancias del Senado y lo que se dice, se rumora y se comenta es que hay una preocupación del otro lado de la frontera por la injerencia tan grande que está teniendo el ejército en muchos asuntos del área civil del gobierno mexicano. Esto es por una parte. Y por otra parte, lo que sí tendríamos que dejar claro es que el general Cienfuegos no puede ser juzgado de ninguna manera, ni moral, ni mediáticamente, y mucho menos jurídicamente con las pruebas que se presentaron en los Estados Unidos. A ver, Pepe, voy rápido a un corte, volvemos contigo precisamente para darle continuidad a este tema. No tardamos. Estamos de inmediato de vuelta aquí en Diálogo Abierto.